Muy buenos días, saludo a todos los amigos, a toda la familia de la fe que nos sigue por estos medios, con la paz del Señor. Qué bueno poder estar aquí una vez más, sostenidos, sustentados por Dios y sobre todo con la oportunidad de llegar con el mensaje de la palabra de Dios. Y que este tema que es tan indispensable, tan importante en estos días, hablar de la familia, de esta institución que está tan venida a menos, que las conquistas sociales de algunos grupos destructores lastimosamente le han afectado tanto, ¿sí? Sumado con ciertos criterios científicos también, entre comillas, o con ciertas nuevas doctrinas de manejo de la familia, en realidad han causado una destrucción total. Pero la palabra de Dios tiene instrucciones, la palabra de Dios es la que nos muestra el diseño divino y cómo tenemos que manejarnos para poder no solo reestructurarla, sino sostenerla y mantenerla dentro del propósito del que creó la familia, que es Dios, y de ese modo que las cosas marchen de manera correcta. Si el mundo está como está, si la sociedad está tan perdida en ese proceso de degeneración en todo sentido, en la parte moral principalmente, en la parte económica, esa gran diferencia entre gente que es multimillonaria y multitudes de personas que tienen tanta necesidad, que tienen tan poco para sobrevivir, ¿sí? Es precisamente porque la familia no ha dado los parámetros correctos, ¿no? Y poder decir, como nos decían antes, y lo aceptábamos de buena manera, ¿sí? Que no se trata de llegar a tener, sino de llegar a ser. Que no se trata de enriquecerse uno pisoteando al resto, que tenemos que tratar de ser misericordiosos, compasivos, que debemos ser personas más justas, que no debemos aprovecharnos del débil, etcétera, etcétera. Y que los débiles o los pobres, pues tenemos que ponerle todo el empeño, surgir siendo honestos, transparentes. Es decir, esos principios, esos valores, esas instrucciones de vida que se los recibe en la familia. Eso no lo dice una institución educativa, aunque en mi época todavía corroboraban, aunque en la época de mi infancia todavía era un aporte adicional, pero en donde nacían esos principios, esos valores de conducta, de comportamiento, era en la familia. Entonces, al destruir la familia, simplemente están destruyendo las bases que deben ser sólidas para el sostenimiento del ser humano y no caer en lo que ha caído hoy. Pero todavía vemos personas que creemos en Dios gracias a su misericordia. Todavía estamos aquí personas con ímpetu para compartir la palabra de Dios, para seguir estos lineamientos, aunque nos digan caducos, aunque nos digan que estamos pasados de moda, que no nos hemos actualizado. Pues esa es la opinión del diablo y por lo tanto no la vamos a tomar en consideración siquiera. Bueno, la semana anterior hablamos de la cabeza del hogar, del sacerdote del hogar, del instructor del hogar, del que debe sostener al resto del cuerpo, que son la esposa y los hijos, porque somos cabeza de ellos. Sí, hablamos de la conducta que nosotros debemos tener y habíamos dicho que toda instrucción que nace de la cabeza, o sea, de nosotros los padres, los varones, tiene que ser respaldada, ¿sí? No solo dicha y declarada con nuestra boca, sino respaldada con el ejemplo. Hoy vamos a hablar del rol que le corresponde o de la responsabilidad que tiene la esposa, que también está muy tergiversado en este tiempo. ¿Por qué? Porque la liberación femenina es un atentado al diseño divino para la mujer, ¿sí? Si bien la liberación femenina nació en el siglo pasado, tuvo sus inquietudes desde los inicios del 1900, ¿sí? En la demanda de sus derechos políticos, o en la demanda de sus derechos a la educación, o en la demanda de los derechos laborales, de la igualdad en cuanto a los derechos laborales, etcétera, etcétera. Todas esas intenciones, todos esos propósitos iniciales de la revolución femenina, todo estaba plenamente justificados, porque obviamente era un injusto trato el que se daba a la mujer respecto del hombre ante situaciones similares. Entonces, esos inicios, esa intencionalidad original ha sido muy buena y gracias a Dios que en muchísimos países, tristemente no en todos, pero en muchísimos países en el mundo se llegó a aceptar esas demandas, insisto, en derechos políticos, en derechos laborales,
en derecho a la educación, y hoy la mujer tiene el lugar que le corresponde. La palabra de Dios dice allí en Génesis que Dios varón y hembra los creó, ¿sí? Y por lo tanto fuimos creados en las mismas manos de Dios, fuimos soplados vida de parte de Dios, y por lo tanto nos creó en la misma condición, con los mismos derechos, ¿sí? Lo que no nos creó es iguales, ¿sí? Es decir, a ella les creó de manera más frágil, ellas nacieron de una costilla, nosotros nacimos del barro en las manos de Dios, ¿sí? Y por lo tanto tenemos funciones diferentes, ¿sí? No se le puede otorgar, aunque hoy pues se aferran, se afanan, no solo en decir, sino en demostrar, ¿sí?, que tenemos exactamente la misma condición. Mire lo que pasó la semana pasada, y disculpe que comience con este ejemplo de la semana pasada acá en nuestro país, en el Ecuador, que es un ejemplo atroz, es una vileza que se hizo, pero gigante, enorme, a una mujer que es policía, ¿sí?, igual que los otros policías. Hubo un amotinamiento en las cárceles de nuestro país, como ya lo hubo en el mes de febrero. Se pensó que se había solucionado el problema, pues no se solucionó. Digo, días atrás y hasta pocos días antes de la semana pasada, hubieron amotinamientos en los que hubieron muertes entre los detenidos, los PPLs, como se le conoce, es decir, personas privadas de libertad. Y para tratar de aplacar este amotinamiento que está al cuidado de los guías penitenciarios, no de la policía ni del ejército, pero ante una situación emergente como la que sucedió en días pasados en nuestro país, fue necesario que entre la policía. Y como ahora las mujeres también pueden ser policías, ¿sí?, y deben cumplir los mismos roles que cumplen los hombres, eso es lo que nos dice la modernidad, pues entraron unos policías, y entre esos una mujer policía. ¿Sabe qué pasó con la mujer policía? Y perdone que parta con esta noticia de días atrás. Pues que ella fue violada por más de un preso, por más de un detenido. ¿Por qué fue violada ella? Pues porque ella no tiene la misma condición de los hombres para defenderse, para poder evitarlo. Así que ella, que entró a poner orden como autoridad o como autoridad denegada, ¿sí?, simplemente fue abusada, fue vulnerada, fue violada en una de nuestras cárceles. ¿Qué le estoy diciendo con esto? Y perdonen una vez más el haber tomado este ejemplo tan crudo, tan duro. Que el mismo hecho de que nosotros seamos diferentes en nuestro aspecto físico, en nuestro aspecto anímico, somos diferentes los hombres de las mujeres. El problema es cuando en la confusión inmoral y satánica que se está viviendo en este tiempo y que se le ha otorgado derecho a que si yo nací como hombre, tengo el derecho a sentirme mujer y a ser mujer y ser tratada como mujer. Y si yo nací mujer, ¿sí?, pero siento que nací en un cuerpo equivocado y tengo el derecho a sentirme como hombre, o sea, una inclinación pecaminosa se le ha transformado en derecho. Lo que deberíamos reprender espiritualmente y reprender socialmente hoy es un derecho. En este mundo estamos viviendo. Lo que digo es que al ser creados nosotros de manera diferente, ¿sí?, porque somos hombres, fuimos creados de una manera para cumplir ciertos roles, ¿sí?, y la mujer ha sido creada de distinta manera en su aspecto físico, en su aspecto anímico, en su aspecto psicológico, por eso es que tiene diferente apreciación de la vida. Y los dos, mujer y hombre, somos el complemento perfecto para formar una relación de pareja y por lo tanto para formar una familia. En ese contexto, los roles son diferentes y son a su vez complementarios. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, la mujer fue creada para ser ayuda idónea del hombre. Repito, ayuda idónea del hombre. Para eso fue creada la mujer, ¿sí? No fue creada para ser esclava, no fue creada para ser una simple obediente del hombre, no es empleada del hombre, ¿sí? Es una ayuda idónea. Dicho de otro modo, es el complemento perfecto para que el hombre pueda cumplir su rol. El rol de ella es ayudar, coadyuvar,
apoyar, sugerir, pero no fue creada para que sea jefe o para que sea la otra cabeza del hogar, porque el hogar y toda estructura perfecta es una estructura piramidal, es decir, hay una cabeza y lo demás se va abriendo, se va extendiendo para que sean apoyo cada quien en su rol, en el punto en el que tiene que cumplir sus funciones, ¿sí? Entonces, no hay dos cabezas, o sea, no es que yo soy la mujer y tengo tanta autoridad como tú. No, mi amor, los dos juntos tenemos autoridad. Yo soy la voz oficial y tú eres quien me apoya, quien me ayuda, quien me orienta, quien me hace ver mis errores. No delante del resto, porque eres mi ayuda. No eres quien me descubre, quien me acaba, ¿no es cierto? Entonces, comenzar entendiendo estas cosas tan básicas que a la postre, cuando las dejamos de lado, terminan trayendo problemas extremadamente grandes, ¿sí? Porque la mujer hoy, como se siente por sus criterios, por sus derechos, por sus cosas, entonces piensa que está a la par y es más, piensa que está en competencia y en franca demostración de que le supera al marido. Cuando eso entra en el hogar, vamos a tener muchos problemas, porque la mujer dirá, yo voy a hacer lo que yo quiero, no tengo por qué ponerte en conocimiento siquiera, yo soy tan libre e independiente como tú, y yo no necesito nada de ti, yo también trabajo, yo tengo mi dinero, yo, y ese yo ha roto la unidad, pues. Porque la palabra de Dios dice algo tan básico que está tan olvidado, tan dejado de lado o tan atacado el día de hoy, que cuando dice que cuando las personas nos vamos a casar dejaremos padre y madre y nos uniremos a nuestra mujer y seremos los dos una sola carne. Habla de una unidad espiritual, de una unidad física y de una unidad anímica, ¿sí? Pero si la mujer dice, no, yo puedo, a mí no me digas nada, yo sé lo que hago, yo estoy, si tú haces esto, yo tengo el mismo derecho de hacer esto otro. Si tú te vas con tus amigotes a beber, ¿sí? Pues yo me voy con mis amigotas a lo mismo, ¿sí? Y si tú, entonces nos ponemos a un mismo nivel y ya no hay la ayuda idónea, sino que al ponernos a un mismo nivel lo que hay es una competencia. Y si bien es cierto, uno tiene que ser competitivo en la vida, en algunos aspectos donde no debe haber competencia es en casa, en el hogar, en la familia. Ni la esposa debe competir con el esposo, ni los hijos competir con los padres para ver quién tiene más capacidad de influencia. Hay veces que los hijos tácitamente, yéndome un poquito más allá, los hijos tácitamente compiten o de manera inconsciente compiten con el padre, porque saben que tienen mayor influencia con la mamá, que si el papá dice yo quiero o he pensado hacer esto, los hijos dicen no, y en vez de conversar, sugerirle al papá, no le pueden ordenar, sugerirle al papá qué es lo que hacen, ¿sí? Apelan a la mamá, con la mamá hacen mayoría y tienen las condiciones de manipular para conseguir lo que quieren. ¿Eso qué se llama? Competencia, manipulación. Y eso en una familia destruye, nos aleja, nos aparta, nos aísla a cada miembro. Bueno, entendido que la mujer fue creada para ser ayuda idónea, pues resulta que ella debe ser la cómplice perfecta, y disculpe que use este término, la cómplice perfecta del esposo para poder manejar el hogar, primero de acuerdo y luego dentro de los parámetros correctos, ¿sí? Y usted me dirá, ¿y qué pasa, pastor, antes de que avance con el tema? ¿Qué pasa si en un aspecto de la vida X el esposo y la esposa no están de acuerdo? ¿Qué se hace? ¿Se hace lo que el esposo dice porque él es la última palabra? ¿O en qué conflicto entramos? Bueno, le voy a decir que en los aspectos importantes, porque hay otros que no son tan trascendentes, ¿no es cierto? Vea, algo que suele sucederme a mí con mucha frecuencia. Y usted no me va a catalogar y dirá, ¿qué mandarina que ha sido el pastor? No es así. Algo que no es de mucha trascendencia. Un día Dios nos bendice y tenemos la posibilidad de salir a comer fuera en un restaurante, ¿sí? Entonces, digo yo, ¿qué queremos comer?
Y de pronto la esposa dice, yo quisiera comer carne. Los hijos dicen, yo quisiera comer comida oriental. Y otro dice, yo quisiera comer una comida más típica. ¿Sí? Entonces, ¿quién decide ahí? ¿Sí? Yo dejo que decida la mayoría. La democracia no es el mejor sistema de manejo en ningún aspecto y tampoco en el hogar, pero en esos casos yo dejo que decida la mayoría. ¿Sí? ¿Por qué? Porque es un aspecto muy trascendente. ¿Sí? Que si hoy comemos carne y Dios nos permite fines de semana después de tener la bendición de poder salir igualmente a comer, pues ahí complacemos al otro y comemos comida oriental y en una siguiente oportunidad que Dios nos bendiga, sí, pues comemos la comida típica y todos satisfechos. Y el padre ha renunciado a su deseo, a su apetito, o a lo mejor coincidió con alguno de ellos y solucionado. Pero en los temas importantes la cosa cambia. ¿Sí? Entonces, en los temas importantes, déjeme decirle que cuando hay discrepancia entre esposo y esposa, aunque haya apoyo y colaboración de los hijos a uno de los dos, ¿sí? Lo que hay que hacer no es lo que ella quiere, tampoco hay que hacer lo que él quiere, hay que hacer lo que Dios quiere. Y ahí sí el hombre como sacerdote tiene que decir, esta es tu opinión, esta es tu propuesta, esta es tu manera de enfrentar esta situación, la mía era esta otra, pero Dios dice en su palabra que tiene que ser manejado de este modo. Así que no lo vamos a hacer ni como tú dices, ni como yo digo, sino como Dios dice. ¿Qué quiere decir esto? Exactamente lo que ya habíamos sugerido la semana anterior, ¿sí? Que el someternos los unos a los otros es un sometimiento a Dios. Y todas las cosas importantes de nuestra relación de pareja y de nuestra relación de familia tienen respuesta aquí. El asunto es que hay que buscarla, el asunto es que hay que conocerla para poder ejecutarla. Cuando surgen los problemas, cuando en aspectos muy importantes, como por ejemplo el cuidado, manejo y permisos que se otorgan a los hijos, ¿sí? No conocemos la palabra de Dios, no sabemos, entonces ahí nos empantanamos en criterios personales con el poco o ningún argumento que cada uno de nosotros tengamos y vamos a terminar en conflicto, vamos a terminar en confrontación, vamos a terminar en pelea que no termina solucionando nada. Por eso la importancia de conocer la palabra de Dios y de que el hombre principalmente conozca para que tenga la autoridad de decir, mi amor, tu posición está argumentada, tu posición está respaldada hasta por tus gestos, por tu condición anímica, pero la Biblia dice esto y eso lo vamos a hacer. Y vamos a ver que cuando se hace eso, las cosas terminan bien. Cuando se hace lo que Dios dice, lo que Dios quiere, lo que Dios manda, lo que Dios dispone. Entonces, usted dirá, pero pastor, ¿eso quiere decir que el hombre debe vivir leyendo la Biblia? Sí, en parte. Pero, si es que uno no sabe hacer, para eso estamos los pastores, a quienes sí nos pagan por leer la Biblia y por entenderla y por buscar la revelación divina. Y eso es lo que hacemos los pastores. Hay muchas veces, y he recibido, y con mucha gratitud, el hecho de que me llame y me diga, pastor, ¿sabe que tenemos este problemita con mi esposo, con mi esposa? No sé qué hacer. ¿Le puedo visitar para conversar o le puedo hacer la pregunta rápidamente aquí porque el problema está latente? Entonces me hace la pregunta y yo le doy la orientación y el otro dice, ¿sabes qué? A ver con el pastor que tiene el conocimiento de la palabra de Dios, que tiene la sabiduría, esto dice. Y es mucho más fácil aplicar una salida que nos sugiere una tercera persona que aceptar una salida que cualquiera de los dos tenga. ¿Por qué? Porque el otro se siente menoscabado, el otro se siente vulnerado en sus derechos porque no se ha hecho lo que yo dije. Aprendamos de una vez por todas a ser humildes, es decir, a no tratar de salirnos con la nuestra, ¿sí? Porque si no me salgo con la mía, me enojo, me resiento, me deprimo, me genera un deseo de venganza y vas a ver que te aguanto una o dos más y después no sé lo que pueda pasar. Eso deje de dar, eso deje de dar. Las cosas no son así. En un lugar, el que manda es Dios. Y si hacemos lo que Él dice, las cosas van a marchar bien. Y en la medida de que nos vayamos sujetando a la voluntad de Dios, luego vamos a aceptarlo con placer, con gozo, sí, todo lo que Dios disponga en nuestras vidas. Pero ya,
tenemos que ponernos en contacto y en relación con Dios inmediatamente para que surja. Bueno, yendo al texto bíblico, allí en 1 de Pedro, usted recordará que la semana anterior hablamos de 1 de Pedro, capítulo 3, versículo 7, cuando la palabra de Dios nos decía que nosotros debemos darle honra a la mujer, tenemos que tomar en consideración que ella es un vaso más frágil y que tenemos que tratar de manejarnos bien con ella para que nuestras oraciones no tengan estorbo. Los primeros versículos de ese mismo capítulo 3 de la primera carta de Pedro hablan un poquito de lo que, digo un poquito de lo que habla, porque hay mucho más, pero hablan de ella, de lo que a ella le corresponde. Va a salir en pantalla, 1 de Pedro capítulo 3, versículos del 1 al 4, la palabra, bendita palabra de Dios, dice así. Asimismo vosotras, mujeres, estad sujetas a vuestros maridos, para que también los que no creen en la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas, considerando vuestra conducta casta y respetuosa. Vuestro atavío no sea el externo de peinados ostentosos, de adornos de oro o de vestidos lujosos, sino el interno, el del corazón, en el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible, que es de grande estima delante de Dios. Bueno, cuando leemos muy ligeramente estos versículos, las mujeres reaccionan y dicen: no puedo estar yo sumisa a mi marido, porque ahí dice que deben estar sujetas al marido. Dicen: ¿cómo es posible que crean que yo voy a ser una chimoltrufia, una mujer descuidada? Pues dice que el atavío, o sea, el adorno principal de ellas, no vaya a ser los peinados ostentosos, las modas, ni aún su vestimenta. Entonces, digo, cuando leemos de manera ligera, sin entendimiento, sin profundizar un poquito y sin tener el concepto global de lo que Dios quiere para nuestras vidas, estos versículos terminan resentiéndoles a las mujeres. Ustedes dicen: no, yo no voy a permitir eso. Bueno, pero cuando hablamos claramente, cuando entendemos de mejor manera, la cosa cambia. Las mujeres deben estar sujetas a los maridos. Si digo que la mujer fue creada como ayuda idónea, es decir, como cómplice perfecta, como colaboradora, como coadyuvadora, ¿sí?, del plan que Dios tiene para la vida de la familia, y que está bajo la dirección, bajo la instrucción, bajo el sostenimiento del hombre, la mujer tiene que ser la colaboradora perfecta. Eso es la ayuda idónea. Si ella tiene que estar sujeta al marido, eso quiere decir que el marido tiene que sujetarle a ella. ¿Cómo se sujeta? Sosteniéndola, cuidándola, guardándola y protegiéndola. Una mujer cuidada, protegida, respaldada, mimada, consentida, ¿sí? ¿Cómo no se va a sujetar a un hombre? ¿Cómo no se va a sujetar a un hombre? ¿Cuál es la loca? Que hay algunas, y con el debido respeto, ¿cuál es la loca que no quiere sujetarse a un hombre, ¿sí?, que está sujeto a Dios? Recuerde que en una de las charlas anteriores de este tema de la familia, vimos allá en 1 Corintios capítulo 11, versículo 3, que dice que Dios es la cabeza de Jesucristo, que Jesucristo es la cabeza del hombre y que el hombre es la cabeza de la mujer, ¿sí? Entonces, si yo dependo y me sujeto a Jesucristo, ¿sí?, con seguridad mis decisiones, mis actitudes, mis reacciones, mi perspectiva, mis objetivos, mis metas y mis planes le van a terminar agradando, a lo mejor no todos, pero le van a terminar agradando a la mujer, ¿cierto? Entonces, una mujer tiene que sujetarse al hombre cuando éste se maneja de manera correcta. Allá en Colosenses capítulo 3, versículo 18, complementa esto y dice: mujeres, estad sujetos a vuestros maridos como conviene en el Señor. Es decir, si algún rato el marido, loco, rayado, sin Dios, sin perspectiva, sin entendimiento espiritual, propone algo que sea indebido, la mujer no está obligada a sujetarse. ¿Por qué? Porque hay muchas propuestas de parte del hombre que no van a convenir en el Señor. Es decir, no van a estar acorde a los propósitos de Dios, a la voluntad de Dios, ¿sí? Entonces, aquí dice que las mujeres tienen que sujetarse, para que ellas se sujeten a los hombres, que también somos complicados, que también somos fregados, que somos necios, que somos tercos, que queremos sacar el cuerpo por donde metemos la cabeza, que tenemos nuestros argumentos que muchas veces no tienen respaldo racional, ¿sí? ¿Qué tiene que ser la mujer? La
mujer tiene que ser sabia. La Biblia dice, ¿sí?, que la mujer sabia edifica la casa y la necia con sus manos la derriba. Déjenme decirle algo, ¿sí? Y no es que estoy descubriendo un secreto de los hombres, porque ellas son súper pilas. Una mujer es dotada de parte de Dios, tanto de su belleza física exterior, como de su belleza interna, y como de la sabiduría, paciencia, tolerancia y encantos que Dios les ha dado, y que son más que suficientes para manejarnos a los hombres. Sí, y usted dirá, pero pastor, usted se contradice, ¿cómo cree que un hombre tiene que ser manejado? Vea, yo le voy a decir una gran realidad y una gran verdad. Mi padre, 92 años tiene el día de hoy, es decir, desde la vieja escuela, de la bien vieja escuela del manejo de familia, él ejercía la autoridad en casa. Y que la ejercía y la ejercía porque la ejercía. ¿Sí? Obviamente, un hombre sin letras, mi padre fue un obrero que llegó, creo que, a culminar la educación primaria. Un hombre de trabajo, de ímpetu, de tumbar todos los obstáculos de su vida con tal de continuar y seguir. Su carácter era, parte de su carácter era ser, ¿cómo le digo?, que no daba su brazo a torcer. Él decía tal cosa, él disponía tal situación, él se enfocaba en esto y ahí iba, ¿sí? Y no había quien le haga volver luego. Pues mi madre, ¿sí?, ella tuvo otro tipo de educación. Ella era una mujer muy sabia. Cuando mi padre decía alguna barbaridad, ¿sí?, mi madre le respaldaba. Y decía, así como dice el Eduardito, así que trataba a mi madre, o Marilito, decía, así como dice mi Marilito, o así como dice el Eduardito, así vamos a hacer. Y todos los 7 hermanos de la familia regresamos a ver a mi madre como diciendo, pero mami, vea lo que está diciendo papi. Y mi mamá decía, así dijo el papá, así vamos a hacer. ¿Sí? Y efectivamente mi papá quedaba muy tranquilo y sabía que contaba con el respaldo de la mamá, ¿sí?, para que se haga lo que él había dicho. Mi padre quedaba totalmente satisfecho, seguro, y se sentía respaldado por su mujer. Y le dije que terminábamos haciendo lo que mi mamá decía. Al punto que pasa el tiempo, mi madre fallece hace aproximadamente 19 años. Y un día yo predicando mencioné esto que estoy diciendo hoy. Dije, mi padre, por su formación, por su conducta, por su carácter, él creía que el que mandaba en la casa era él. Lo importante y lo lindo de todo esto es que mi madre murió y mi padre creía que él era el que ordenaba y mandaba y ejecutaba. Y nunca mi padre se dio cuenta, decía yo en aquella prédica, presente de mi padre en las bancas de la iglesia, y decía, nunca mi padre se dio cuenta que quien ordenaba, mandaba y terminaba ejecutando lo que convenía era mi madre. Muchas veces coincidieron, gracias a Dios, muchas otras no, pero se terminó haciendo lo que convenía. Porque mi padre, como buen hombre, como yo, como todos los hombres, como la gran mayoría de hombres, tomábamos una decisión sin mucho raciocinio o sin mirar un poco más allá las consecuencias que pudieran darse. Mi padre no conocía en detalle el carácter de cada uno de los hijos, mi madre conocía de memoria eso. Entonces la mujer sabia edificaba la casa, ¿sí?, haciendo lo que convenía, pero dejando claro delante de él y de nosotros que vamos a hacer lo que el Eduardito diga, lo que el papá diga, ¿sí? Muchas veces se terminó haciendo lo que él dijo, porque mi madre consideraba que era lo correcto. Muchas veces no hicimos lo que él dijo, sino que hicimos algo parecido, porque mi madre hizo lo que consideraba que había que hacer. Y muchas veces terminamos haciendo todo lo contrario, porque mi madre consideraba que todo lo contrario era lo que convenía hacer. Nunca le quitó la autoridad, nunca le restó importancia a lo que él hacía, sino que después de que todo se ejecutaba y terminaba bien, mi madre conversaba con él, los dos solitos, en intimidad. O creo que se salían a tomarse un cafecito, o creo que los dos solitos ahí, ¿no?,
le decía a mi madre, esto hicimos. Porque lo que usted dijo tenía razón, pero creo que la manera era esta, sabia. Así le tenía a mi papá, así, ¿no? Y a la postre el resultado fue que el hogar fue muy bien manejado. Todas las deficiencias que tenemos los hijos hoy no son fruto de la relación de mi padre y de mi madre, no son fruto del hogar, son fruto de nuestra torpeza nada más. ¿Sí? Que hoy que somos padres las reconocemos y tratamos de enmendarlas y mejorarlas. Esa es una mujer sabia, la que edifica su casa, la que sabe hacer bien las cosas. ¿Sí? Entonces, es una mujer que está sujeta a su marido, pero está más sujeta a Dios para, entre lo que su marido dice y lo que Dios dice, termina siendo lo que Dios dice. Así de simple. ¿Qué más dice aquí? Que el rol de la mujer no es hacernos sentir extremadamente bien a todo el mundo, que la mamá no tiene que complacer a todo el mundo. No, dice, mira, el mejor adorno que puede tener la mujer es un espíritu apacible, tranquila. Es la que pone la pauta, es la que pone la pausa, perdón, ¿sí? La que trae a paz, a tranquilidad. No es la que se hace a uno o a otro, aunque ella en su justicia sabe que uno tiene la razón más que otro, pero sabe manejar la situación. ¿Sí? Y dice, ya, tú te callas tranquilo, las cosas aquí las vamos a manejar de este modo. ¿Sí? Es decir, una mujer tiene su rol de ser mediadora de paz, de ser viabilizadora de las ideas del esposo, de encontrar el punto perfecto en cada uno de los miembros de la familia. La mujer es la que sabe el carácter del papá y cuándo al papá se le puede encargar los hijos o cargar quien quiera y cuándo no. ¿Sí? Es decir, es una persona tan inteligente, tan visionaria, tan analítica. ¿Qué le puedo decir? Yo sé que la palabra sabia reúne todas estas cosas, pero es necesario desglosarlas. Es una mujer tan pilas, tan entendida en el manejo del hogar, en el conocimiento de cada hijo, en saber el estado de ánimo del marido, que a la postre, ¿sí? Yo me atrevo a decir con total seguridad que los hombres somos la cabeza del hogar, pero la mujer es el cerebro de la cabeza. Así de simple. Hay que reconocerlo. Creo que darle el reconocimiento en este sentido a la mujer es darle mucho más reconocimiento que el que las luchas sociales y de los grupos feministas le quieren dar. Esa es la mujer, es una mujer sabia. Es cierto que aquí la palabra de Dios, en 1 de Pedro, capítulo 3, versículos del 1 al 4, dice que su atavío, o sea, su adorno principal no tiene que ser los peinados ostentosos ni sus ropas lujosas. No está diciendo que no se peine, por favor. No está diciendo que como que sean las mujeres sabias, aunque sean cabezonas. No está diciendo eso, gracias a Dios no dice eso. Porque ¿quién quiere regresar a casa y encontrar una cabezona, una chimotrufia? ¿No es cierto? Lo que está diciendo ahí, discúlpeme que me ría, lo que se está diciendo ahí es que el atractivo principal, ese carisma que captura, que gana, que cautiva, no sea el físico, eso es lo que está diciendo, sino que tiene que ser el corazón, su comportamiento, su ternura, que muchos hombres carecemos de ese tipo de cosas. ¿Sí? Esa parte que el hombre no tiene porque somos bruscos, somos hoscos, ¿sí? Esa parte es la que ella debe complementar. Y ese debe ser el mayor atractivo, no el único. ¿Por qué? Porque si tiene que peinarse, si tiene que estar perfumado, si tiene que vestirse bonito, si tiene que conquistarle diariamente al marido, cosa que el marido sale y tiene ganas de regresar a casa no solo por el almuerzo, no solo por la merienda, no solo por la rica comida que prepara, ¿sí? Y usted dirá, ¿y cómo así la mujer tiene que cocinar? Porque el hombre es el que provee. Ah, no, pero la mujer también provee. Entonces el hombre también tiene que apoyar a la cocina. Si no hay problema, no hay conflicto. El problema es cuando la mujer dice, ¿sí? Yo también trabajo y proveo, ¿sí? Por lo tanto yo no cocino. Eso quiere decir que el asumir otra responsabilidad me exime de la que me correspondía. No es así,
si yo asumo otra responsabilidad, yo no puedo dejar de cumplir las que por naturaleza me corresponden. Entonces yo también como varón voy a decir, no, yo soy el proveedor de la casa y aparte de eso soy el pastor de la iglesia. Hay cientos de personas que necesitan de mi apoyo, de mi colaboración, así que por lo tanto yo descuido a mis hijos y descuido a mi esposa. Error que han cometido muchos pastores que llegaron a ser grandes siervos de Dios y pésimos miembros de su familia. ¿Por qué? Porque el adquirir otras responsabilidades no me exime de las que por naturaleza me corresponden. ¿No es cierto? Entonces digo, si el hombre sale de la casa, un atractivo para volver a casa con gozo, con gusto, con alegría, es encontrar una princesa, es encontrar una mujer bonita, es encontrar una mujer atractiva. Entonces, por favor, no está diciendo la palabra de Dios que sean peores que no se me imagina, no se me ocurre qué decir, pero que sean unas mujeres totalmente desalineadas físicamente. Eso no está diciendo. Lo que está diciendo la palabra de Dios es que debemos ser equilibrados en ese sentido, ¿sí? Y que la mujer, su rol más importante es ser extremadamente sabia, con este desglose, ¿sí? De saber conocer, de saber manejar a cada uno de los miembros de la familia, a los hijos, que son diferentes, hijos del mismo papá, de la misma mamá, hechos con el mismo amor, como decía mi padre, pero somos diferentes. Entonces, el poder identificar, a él le puedo pedir esto, a este no, a este por el carácter así, pero a este le puedo conseguir esto otro. O sea, ese es el rol de la mujer, ayuda idónea. ¿Sí? Y por último, quiero decir de la mujer algo que es sumamente importante, y que hoy sí, si no lo digo esto, vea, no lo he dicho nada. Pues resulta que el día de hoy vivimos un mundo tan materialista, vivimos un mundo tan inmoral, vivimos un mundo tan corrupto, que las situaciones básicas, es decir, lo que sostiene a la familia y debe sostener a la sociedad, lastimosamente no es así, pero no por eso deja de ser verdad, es la instrucción que las madres deben dar a sus hijos, a los varones y a las mujeres, y decirles y recomendarles algo que el mundo hoy se opone, que el mundo hoy lo sanciona, lo señala, inclusive como malo, porque estamos viviendo un mundo en el que a lo malo le llaman bueno y a lo bueno le llaman malo. Y es necesario que la mujer pueda transmitir este tipo de cosas a sus generaciones, a sus hijos, y de ser posible a los hijos de sus hijos. Y dice así, ahí en pantalla va a salir lo que dice Tito capítulo 2, versículos del 3 al 8. Tito capítulo 2, versículos del 3 al 8, que va a salir en pantalla y dice así. Las ancianas asimismo sean reverentes en su porte, no calumniadoras, no esclavas del vino, maestras del bien, que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos, a ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Exhorta asimismo a los jóvenes a que sean prudentes, presentándote tú en todo como ejemplo de buenas obras, en enseñanza, mostrando integridad, seriedad, palabra sana e irreprochable, de modo que el adversario se avergüence y no tenga nada malo que decir de vosotros. ¿Sí? Que las mamitas, que las mujeres que ya han ido creciendo en la vida, que han ido experimentando en la vida, que han ido adquiriendo mucha sabiduría en la vida, les enseñen pues a las hijas, a las jóvenes que están abrumadas con tanta influencia modernista, inmoral, terrible, que les enseñen a ser gente de bien, que sean honestas, que amen a los esposos, que tengan ese atractivo tan grande que había antes y que se les destacaba antes, que hoy simplemente no hay cómo hacerlo, sí, que sean abnegadas. Eso no, insisto, no quiere decir esclavas, sí, simplemente significa ser esforzadas para cumplir los nobles propósitos de la pareja y de la familia. Eso es lo que tienen que hacer. La próxima semana aspiro a culminar este tema hablando rápidamente del rol que tienen los hijos, que en realidad es la obediencia y ahí se derivan unas cuantas cosas,
Y quiero hablar de un tema que es sumamente importante. Espero ya para la próxima semana estar cambiado nuestro ambiente con el tema que nos ocupa para el mes de agosto, que se llama el perdón. Este va a ser el rinconcito del perdón. Y quiero hablar de algo que es sumamente importante y que es saber resolver los conflictos. Porque por más que hagamos y pongamos de parte en cumplir nuestros roles, en saber cuál es el propósito de nuestras vidas, etcétera, etcétera, hay conflictos, ¿sí? Yo solía decir esto: hermanos que no se pelean no son hermanos. Y en parte es así, obviamente guardando los límites, ¿no?, que hay en las circunstancias, porque cuando los hijos nos peleamos como hijos, pues ahí están los padres para educarnos. Y muchas veces la educación que nace de un problema, la instrucción, la enseñanza que nace de un problema, queda mucho más sentado que la teórica, ¿sí? Así que quiero terminar esto con los roles, el rol que deben cumplir los hijos, que no es mucho este tema, y luego resolviendo nuestros problemas. No sé si se llama así esa charla, y con eso quiero concluir, si Dios lo permite. Obviamente estamos siempre bajo la disposición de Dios. Quiero concluir la próxima semana para entrar en el tema del perdón, que va a ser de mucha bendición, de mucha bendición. Gracias por seguirnos, que Dios nos bendiga poderosamente en Cristo Jesús. Hasta el mar se abrirá para que yo pueda pasar. Por eso mi voluntad es para ti, a tus pies, a tus pies, a tus pies, oh Señor, a tus pies, a tus pies, a tus pies.